Me Yo muero me he cuando te veo. ido sacando las capas de cebolla, porque tengo el suéter, a ver, ponchame ahí, el suéter, me lo acabo de sacar, y la campera, ¿sí? No, abrigo. Me muero, salgo sí, así. No, Duro así, 2 minutos. así no, pero ese aire 27 en un sostenido periodo de tiempo, como que te da un toque de calor. Entonces, y más yo ahora que estoy sola, que tengo que estar ahí como... es como correr una maratón esto que estoy haciendo. Vas a Así terminar, que sí. hace calor, hace calor. Sí, Maxi vino abrigado, me dijo, tuviste que salir a abrigarte? Sí, obvio. ¿Saliste? No va para el ¿Qué frío. estaba saliendo así? Igual, ¿cómo? Estaba saliendo así como estás ahora. Sí, no. Me puse saquito y vamos abrigados. Dos cosas respecto de la recepción. Buenísimo saber que hoy no hay café, pero que el viernes que yo no voy a estar va a haber café y va a haber también media luna. Mirá. De verdad, me encanta cómo me reciben. Pobre Maxi, le digo recién, pues estoy recalentando un café que quedó de ayer porque nos quedamos sin el café, no hay y las reservas que dije, hay que encontrar algún mueblecito o algo para guardarnos acá el café, porque las reservas recién abren, o sea, que están al lado, Bien. a las 9 de la mañana, cuando llega la gente. Y para nosotros, yo fui muy egoísta, le digo a Maxi, che, igual es más para mí que para vos que estoy buscando café, porque lo necesito. La próxima traigo la, igual, ¿eh? La próxima, sí, y la próxima te podrías traer, Sí. te podrías portar con unas facturitas, sí. ¿Viste cómo da vuelta la situación, no? Pasa que el invitado. Ayer le arroneamos a Andrés Chanampa y no trajo nada. No sé si nos estará escuchando hoy. Andrés, si nos está escuchando, dale, portate. Que la otra vez cuando trajiste no pesqué ninguna media luna. Lo pude mandar por delivery también, no sí, pasa pero nada. no pasa nada, no hace falta que se acerque. O sea, literalmente llama a Paneto y Paneto trae aquí. Ay, qué rico. No, tengo hambre. Esto de arrancar en ayuna del programa es un suplicio. A lo que nos compete, Maxi, un movimiento político que se estaba dando en los últimos días con la sospecha de que había una denuncia o de que había situaciones de violencia de género, y ayer se terminó por confirmar esta situación. ¿Qué es lo primero que está sucediendo? Porque han salido a decir han salido a hablar María Eugenia Vidal, de todo el campo opositor, pero también del campo, hoy oficialista, pseudo opositor, que es el PRO, de la Libertad Avanza también, del sector oficialista, pero también del campo del partido de Alberto. ¿Qué es lo primero que se está viendo en este sentido? Sí, empezar diciendo con lo que vos comenzaste. El hecho es de una gravedad enorme independientemente de su connotación política, ¿no? Entonces esto que sucede y sucede mucho en la Argentina, muchísimo, en el mundo y en Argentina en particular, es de una gravedad enorme. Le agrega un elemento adicional que sea nada menos que el presidente de la República en ejercicio en ese momento, quien habría cometido estos hechos, lo cual lo hacen absolutamente indignante. Ahora, yendo a lo político puntualmente, estamos hablando de una figura que ya estaba absolutamente fuera del espacio político sin ningún tipo de apoyo. En la última etapa ya de su presidencia y sobre todo después quedó absolutamente aislado políticamente. Y en ese contexto, digo, quienes primero, porque además hay un elemento adicional con Alberto Fernández, que es que una de sus banderas, Eso es lo que decía antes. claro, una de sus banderas era la lucha por la igualdad de género, la lucha contra la violencia de género, etc. Una de las tres quizás más evidentes en su mandato. Hay discursos, escuchaba anoche una cantidad de discursos de Alberto Fernández hablando al respecto, que ahora dan una sensación, dan frío en la espalda escuchar esas cuestiones en este ahora contexto. sabiendo. Tal cual. Se decía en la previa que era misógino, digamos, eso era algo que circulaba, pero como circulan tantas cosas que a veces son ciertas, no lo son, etc., pero nada, la denuncia de quien fuera su mujer, pone esto en una situación en la cual ya al enorme deterioro político de Alberto Fernández, se suma esto que hace que aún aquellos que fueron sus funcionarios, que aún aquellos que estuvieron muy cerca políticamente de él, salgan a repudiar esa potencial actitud. Pero hay otra cosa adicional que creo que es muy importante, que esto no surge del vacío. No es Fabiola Yáñez que sale a denunciar. Es Fabiola Yáñez que en una entrevista judicial desde hace un tiempo, a partir de una causa de las banderas que levantaba Alberto Fernández, que era la honestidad, en virtud por la contratación de seguros por parte del esposo de su secretaria privada. O sea que detrás de esto hay otra causa. No es solamente esto es quizás lo más enormemente grave,
Pero lo otro estamos hablando de potencial corrupción y arreglo de contratación de seguros por parte del Estado, nada menos que por parte del presidente. Y esto genera el repudio ciudadano general a una figura que, como digo, el nivel de imagen, yo lo medí hace un tiempito atrás, Alberto Fernández, el nivel de imagen positiva de Alberto Fernández hoy, antes de esto, era prácticamente cero. Claro. Con lo cual, digo, no es una figura que sea relevante hoy en términos políticos con posibilidades de regreso. Pero había levantado un poco la cabeza a través de sus redes sociales. Era quizás el miembro de la oposición con más perfil alto políticamente hablando. O sea, había contestaciones hacia Milei. Eso como que, si bien no había posibilidades de un regreso, porque obviamente el mandato lo dejó derrotado en el piso, el ejercicio mismo lo dejó derrotado, pero el tipo había levantado un poco la cabeza en estos últimos tiempos y había respuestas hacia Milei, como que desde la oposición era uno de los pocos que había, o como que le ponía la cara a Milei. ¿Cómo ves esto? A ver, estaba jugado Alberto Fernández, con lo cual ya no le importaba mucho nada y salía. Hoy está más en el centro de la agenda pública que nunca. Hoy. Digo, todos estamos hablando de Alberto Fernández. El tema es cuál es la eficiencia que tiene el discurso, cuál es la potencia que tiene el discurso de Alberto Fernández. Lo que estaba haciendo, intentando hacer, es rescatar algunas cuestiones de su propio mandato, ¿no? Contrastándolo con cuestiones específicas del mandato de Milei. Pobreza, indigencia, algunas medidas, cierres de ministerios, entre ellos el de la mujer, género y diversidades, ¿no? Fue uno de los cuales él estuvo tuiteando en defensa de ese ministerio que él había creado, ¿no? Por otra parte. Pero bueno, su potencia comunicacional era baja. Una cosa es estar en el centro de la agenda pública, otra es que te sirva. Claro, no siempre es lo mismo. En este caso, Alberto Fernández lo que estaba haciendo, me parece, es un ejercicio de intento de rescate de algunas cuestiones, contrastándolas con Milei. Mientras, algunas otras figuras, ¿qué es lo que sucedía? Cristina Fernández de Kirchner sale poco. Cuando sale, habla de su gobierno, no del gobierno de Alberto Fernández. Como si no hubiese sido parte. Digamos. Claro, no tenía otros voceros y salía él. No creo que después de esto tenga posibilidad de seguir ocupando ese espacio que intentó ocupar, porque ahora me parece que todo lo que se va a decir respecto de él va a tener que ver con esta causa puntualmente, más la causa de los seguros, que como digo, sin esa otra es gravísima. Claro. Digo, esa otra es gravísima. Los chats que se dieron a conocer y todo esto son enormemente graves. Por eso yo también, una cosita más, y perdón que me extienda un poquito con esto, que es la relación entre la justicia y el Poder Ejecutivo. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo ahora en la Argentina que nos está asemejando bastante más a otros países de América Latina? Esta es la primera vez que un presidente que estaba en funciones en ese momento es denunciado por violencia de género. Digo, es todo un hecho para la Argentina. Pero la intervención de la justicia en los procesos políticos es un tema que en la región tiene mucha historia. Argentina no es el país donde existe un mayor nivel de intervención de la justicia sobre el Ejecutivo. Hay otros, muchísimo, donde esto sucede muchísimo más. Caso Ecuador, caso Perú, que conozco muy bien, donde uno prende un programa político y parece que fuera un programa no, policiales. Policiales, bien. Y judicial, de análisis judicial. Es impresionante. Yo los invito a que vean en esos dos países lo que sucede con los programas de la política. Vas a hablar de la causa A, de la organización criminal no sé qué. Digo, el judicial metido de lleno en cuestiones políticas con filtraciones, porque acá lo que hay son filtraciones. Bien. Que también me parece que es interesante analizar ese aspecto del asunto. Digo, todos hay los alguien chats que vemos, deliberadamente lo filtra. Hay alguien que filtra, claramente. Digo, para que esto suceda, hay alguien que filtra. Y ese es un segundo análisis que no nos debe desviar de la mirada, de la gravedad de esto que sucede, pero hay un segundo análisis respecto de qué pasa, y tenemos historias anteriores, muchísimas en la Argentina, cuando el Poder Judicial potencialmente puede incidir en los procesos políticos filtrando información de casos y de causas. Eso es lo que está sucediendo acá. Es indignante que esto también suceda. No nos debe hacer perder el foco de lo tremendo. No, porque aparte Fabiola Dáñez termina denunciando un poco por presión social, digamos, porque se filtra toda esta situación. De hecho, el día anterior había habido una declaración del abogado... Por presión mediática, ¿no? ¿Cómo? Por presión mediática. Por presión mediática, exactamente. Por todo esto de está pasando esto, está pasando lo otro, era una cuestión que se mantenía en privacidad y de repente por presión mediática lo tiene que hacer. Que es uno de los principios de ese tipo de denuncias, ¿no? De violencia de género, porque si no se revictimiza a la víctima,
que es lo que está sucediendo ahora con Fabiola Yáñez. Entonces creo que estas dos cuestiones me parece que son interesantes de analizar. ¿Cómo puede ser que se filtre una cuestión tan delicada sobre un tema sobre el cual hay protocolos para garantizar el anonimato de aquella persona que sufre? Por eso te digo que tiene muchas aristas. ¿Qué pasa? Si uno mira una, del otro lado podrían decir, bueno, pero lo que pasó con Alberto Fernández. No, es que es indignante, absolutamente indignante lo que sucedió. Pero también no hay nos otras podemos quedar cuestiones únicamente con esa cuestión, porque eso tiene que ver con la relación también entre los poderes, la potencial influencia política de la difusión de lo que sucede dentro de tribunales, y una tercera cuestión que es la potencial afectación de quienes sufren esos delitos por parte de la justicia cuando estas cuestiones se filtran cuando no debiera suceder, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, no sería descabellado pensar que hay una... Vos recién hablabas de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Claramente hoy va a haber una relación entre el gobierno de Milei y el Poder Judicial. ¿No sería descabellado pensar que haya una acción deliberada de filtrar estas cuestiones por parte del gobierno de Milei? A ver, eso supondría algo que yo creo que no existe, que es que el gobierno de Milei maneja la justicia. ¿Qué es lo que termina sucediendo en muchos de estos casos? Uno intenta hacer... Perdón que me vaya siempre mucho a Perú, pero que es el caso que mejor conozco. Había un fiscal Pérez, que... denuncia a Ollanta Humala, el expresidente Ollanta Humala. El fujimorismo en masa sale, habían hasta polos que le dicen remeras con la cara del fiscal Pérez, que después termina denunciando a Keiko Fujimori y los mismos que lo defendían terminan destrozándolo. Uno inicialmente podía pensar, esto lo maneja el fujimorismo. ¿Qué termina a veces sucediendo? Que la justicia adquiere una dinámica de enfrentamientos propia, paralela, a veces coincidente, a veces no, con el resto de los poderes del Estado. Entonces uno tiende a pensar rápidamente, este lo maneja tal. ¿Qué podría hacer, analizando un poquito esto, cómo podría Milei dominar a la justicia? ¿Cómo? ¿Cuántos jueces nombró? ¿Cuántos? Creo que es bien difícil. Creo que en algún punto pueden tener intereses cercanos, pero me parece que los poderes tienen también sus propias dinámicas internas. Y me da la sensación de que esto sucede y que uno en el análisis, sobre todo cuando analiza desde afuera, como analizamos todos nosotros, tiende a sobresimplificar, a pensar que hay alguien, en la Argentina siempre lo atribuimos al Ejecutivo, que tiene la capacidad de mandar a todos. A veces eso no sucede y son superposiciones de capas de poder que entran en conflicto entre sí y que en situaciones donde institucionalmente, como está sucediendo en la Argentina en esta última etapa, uno tiene una afectación porque hay un cambio de juego político, aparece una tercera fuerza, una fuerza que gobierna en minoría legislativa, etc. Estas cosas pueden llegar a ser más relevantes para entender lo que sucede en la política, entender los juegos de poder en cada uno de los poderes. ¿Cómo le golpea esta situación al peronismo que tiene como bandera los derechos sociales, la justicia social, el feminismo después, la igualdad de género? ¿Cómo le golpea esto al peronismo en particular? Mira, hoy todo me remite a capas, como los 1000 hojas que no me convidaste. Sí. Pero bueno, perdón. Vamos a hablar de diferentes capas. Por un lado, afecta a la figura, a la propia persona, ¿no? Alberto Fernández, chau antes y mucho más chau ahora, re chau. Por otro lado, afecta a la fuerza política que sostenía esa narrativa, porque ¿qué sucede? La ciudadanía empieza a ver, hay doble estándar, y los dobles estándares existen en política. Tengo un colega querido, Juan Cubrel, que publicaba ayer un tuit que me encantaba. Lo amo. Un genio, Juancito. Y que publicaba que decía, los dobles estándares existen, el tema es que no sean tan visibles. En este caso es absolutamente expuesto el doble estándar respecto de la práctica de lo privado y la política pública, ¿no? Entonces es un segundo nivel de afectación. Hay un tercer nivel de afectación que es la investidura. Y hay un cuarto nivel de afectación que es a la propia calidad democrática, ¿no? ¿Por qué? Porque la democracia, que es un proceso de representación de unas personas pertenecientes a un determinado, de unos ciudadanos pertenecientes a un determinado territorio sobre otros. Esto requiere algún nivel de confianza, ¿no? Donde yo te delego la toma de decisiones que a mí me afectan. ¿Por qué? Porque creo en vos, porque me parece que está bueno que vos me representes, etc. ¿Qué sucede cuando yo ya no creo en vos? Cambio y lo voto a él. ¿Bien? Ahora, peor, ¿qué sucede si yo ya no creo en ninguno? Porque siento que todos me engañan. Voto Milei. Sí, o no voto, o me alejo de la democracia, o salgo o empiezo a pensar que un gobierno autoritario es mejor que un gobierno democrático.
¿Me explico? O sea, son Sí, muchas sí, las... sí. Entonces, es tan relevante lo que sucede en las investiduras, y yo lo comentaba la otra vez cuando hablábamos de los cambios, las reformas en San Juan. Sucedió lo mismo. Esto no solamente afecta a la figura que la lleva adelante. Digo, habla de intromisión de poderes, diputados que votan una ley o que presentan una ley que no conocían. Digo, Claro. lo que planteamos en lo judicial pasó acá en el Ejecutivo sobre el Legislativo. Segunda cosa, la ciudadanía empieza a decir, che, esto lo hacen todo por interés personal, con lo cual me comienzo a alejar. Claro. Entonces no debemos olvidar del último nivel de afectación, que es el nivel de afectación sobre la calidad democrática. Este caso de Alberto Fernández seguramente va a ser un caso de estudio respecto de cómo se puede afectar estas cuestiones, porque resulta que después hay un montón de gente que votó a Alberto Fernández, que votó a su fuerza política, que creyó en él, y que de repente encuentra esta cuestión que lo pone casi en ridículo. Te diré. ¿Qué sucede con esto? Bueno, este descreimiento es una cuestión que afecta a los sistemas democráticos, que como vos decís, en algún caso lleva a la búsqueda de outsiders, porque no creo que ninguno de los que está dentro del sistema político diga la verdad y pueda yo creerle, entonces busco uno de afuera. Digo, sucedió con Milei, lo decías bien, o empiezo a dejar de creer, y cuando uno mira en el Latinobarómetro, por ejemplo, los índices de confianza en la democracia en América Latina, pero en particular en Argentina, han ido bajando. Claro. Y este tipo de cosas son las que son aquellos gobernantes, aquellos miembros relevantes de poderes que terminan o no respetando la ley, o cambiándola en su conveniencia, o en público diciendo una cosa y después en privado actuando de una manera opuesta. Todas estas cuestiones son actores que en algún momento son muy relevantes y que terminan afectando a la democracia, cosa que creo que cuando miremos hacia atrás, dentro de unos 10 años, va a ser más que claro. Digo, que hay afectación de la democracia. Va a haber un antes y un después, digamos, después de esto. Sin duda, sin duda, sin duda. El punto es que no sabemos cuál es el después, ¿no? Claro. Somos buenísimos analizando lo que ya sucedió, somos bastante más limitados prediciendo lo que va a suceder. El punto es que esto me parece que es un punto de quiebre que muestra un deterioro muy relevante de la investidura presidencial y todo esto, porque además esto se conoce después, claro. No se conoce durante. Digo, claro. esto se conoce después cuando el tipo ya no está. Pasó en ese momento. Digo, los chats estaban en ese momento. Se conoce por otra causa, se conoce de manera indirecta. Bueno, nada, todo esto se va a ir seguramente desanudando en el tiempo, pero me parece que es una muy mala noticia. Digo, que estemos debatiendo respecto de este tipo de cosas. Hace unos días se eliminó el Ministerio de Mujeres y todo esto. Entonces ahí tenés además una dicotomía, digamos, porque después tenés a Manuela Ordini, primero celebrando la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y ayer tuiteando las líneas del 144 están abiertas para todas las mujeres. O sea, es como que dicen, che, ahora se calzan la bandera que ellos desprestigiaban. Claro, y por otro lado tenés que decir, bueno, a ver, generaron todas estas estructuras, digo, desde el discurso más libertario, más cercano a Milei, generaron todas estas estructuras y era toda una fachada. Digo, el discurso de la casta entra mejor que nunca. Se generó una enorme cantidad de cargos y después tenían al presidente pegándole a la mujer. Claro. ¿Me explico? Claro, o sea, le sirve mucho. Son narrativas polares que se alimentan con este tipo de hechos, ¿no? Y las dos tienen sentido, ¿eh? Claro. Las dos tienen sentido. Es decir, ahora se indignan por esto y quitan la estructura, y del otro lado, bueno, generaron la estructura y al mismo tiempo hacían esto. Claro, sí, ¿Cuál es mentira? Se atraen. Ninguna. Se atraen. ¿Le conviene a Javier Milei hacer política con esto? A ver. Esto es político, con lo cual es inevitable que tenga una capa de política alrededor. El punto es ¿qué es hacer política con esto, ¿no? Hacer política con esto podría ser situarse sobre esta temática puntualmente y decir cómo las sociedades se autorregulan mejor. ¿Me explico? O sea, ver qué políticas públicas descentralizadas se pueden generar, fortalecimiento de ONG, qué sé yo. Y otra cosa es decir, voy a denostar al rival. ¿Cuál creo que va a ser la segunda? Las dos son formas de política. Me parece que la segunda lo que alienta es aún más a la tensión social y a la tensión política. Me parece que ese es el camino que ha seguido en general hasta ahora como práctica, y me da la sensación de que es el que podría seguir. En términos de conveniencia sucede lo siguiente. Me parece que hasta las próximas legislativas, digo, las legislativas de medio término, todo este proceso le va a ser útil a Milei en términos de mostrarse como muy distinto de la política tradicional. ¿Bien? ¿Qué sucede? Esto en algún momento se resuelve,
Y yo creo que esa segunda parte de mandato, y me estoy yendo quizás muy lejos adelante, porque para octubre del año que viene falta eones en la Argentina, pero creo que esa segunda parte de mandato va a ser una parte donde va a estar casi exclusivamente puesta la mirada en los resultados de la gestión de Milei, y ahí puede empezar a tener más problemas si los indicadores sociales, económicos, etcétera, no cambian. Un ejemplo puntual, la tercera cuestión de la que planteaba, habíamos hablado, el cuidado del otro. Cuarentena, Alberto Fernández. Sí. Fiesta de Olivos. Sí. Bien. Mujer, género y diversidades y todas las políticas. Fortalecimiento de la ley Micaela, hay muchas políticas. De binario, no binario, aprobación de la ley del aborto. De la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera. Todo esto viene esta tercera cuestión. Y la otra cuestión de Alberto Fernández es bajar los niveles de desigualdad, bajar los niveles de pobreza. Asume con 35, se va con 40. Claro. Bien, entonces digo, en términos de fracaso de gobierno, las tres cuestiones que él se marcó, digamos, o que marcó en su gobierno, terminan de una u otra manera destrozadas, digamos, por estas acciones. ¿Qué pasa con Milei? Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son? Primero, control de la inflación, lo hablamos la otra vez. Hasta ahora eso le viene saliendo a costos altísimos. Digo, la pobreza ahora es 50. Claro. Entonces estamos hablando de un crecimiento de la pobreza, de una caída de ciertos indicadores de actividad económica, etcétera, que todavía en este contexto de hipergeneración de hechos políticos uno tras de otro, del que estamos hablando es uno de ellos, no queda tan claro, pero en algún momento la mirada ciudadana se va a ir dirigiendo más hacia eso, y creo que ese es el gap de tiempo que tiene Milei para empezar a mostrar algunos resultados y mejoras en otros indicadores más allá de la inflación. La última, Maxi, ¿le conviene al peronismo seguir usando la bandera de la igualdad, de igualdad en general y en particular igualdad de género? Por ejemplo, acá en San Juan, la renovación de la lista PJ estuvo marcada por, una mujer que estuviera al frente, que bueno, en este caso va a ser vicepresidenta, Graciela Ceba. ¿Le conviene seguir usando esta bandera? A ver, uno puede analizar desde las conveniencias o desde las convicciones, ¿no? A veces hay cosas que convienen y uno no cree en ellas, a veces hay cosas que uno cree en ellas y hay que hacerlas aunque no convengan. En política, digo, en general. El posicionamiento del peronismo desde su historia tiene que ver con la justicia social, con todos estos elementos, con características particulares que tienen que ver cuando uno operacionaliza ese término. ¿Qué es justicia social? Porque ahí entra tanto Menem como Kirchner, como digo, es una avenida muy ancha la de la justicia social. Sí da la sensación de que hay un proceso de renovación que seguramente se irá dando, que no parece que este cambio de autoridades haya sido un primer paso muy claro hacia eso. Hay que ver si eso termina sucediendo. No se ven muchos nuevos actores jugando, pero me parece que va a ser un proceso inevitable para ellos, donde van a tener que repensar un poco esos procesos de construcción vertical que han tenido históricamente, que todavía no están en condiciones hasta culturales de hacerlo, y me parece que el resultado de este tiene que ver básicamente con eso, con la dificultad que tienen para pensar la organización política en otros términos que no sea tener alguien que mande a todos los demás. Y me parece que puede ser un proceso interesante de observar esto, qué va sucediendo, si surgen nuevos actores, si se mantienen los mismos actores. Veía alguna noticia justamente de Diego Huarpe ayer hablando de un actor político que creo que había estado aquí, sí, o no sé. De Mario Herrero. Claro, hablando de la posibilidad de la vuelta de Gioja, todo esto. Siguen jugando actores políticos que vienen jugando hace muchos años. Algunos que mantienen un nivel de caudal de imagen importante y otros que perdieron casi todo lo que tenían, pero siguen jugando. Y como suele suceder en estos casos, los que están cerca son los últimos en darse cuenta a veces. Y no hablo puntualmente de Gioja, de los procesos de deterioro y de cambios sociales que hacen que lo que era bien visto en un momento particular sea mal visto en otro momento y que requieren los procesos de modificación institucional. Habrá que ver si son capaces de hacerlo. Es un momento de repensar entonces. O sea, para todos los actores políticos, no todos. Estamos hablando solamente del justicialismo. Entiendo que del lado del oficialismo también hay un proceso de construcción política que también dependerá de qué sucede con el gobierno de Milei y qué pasa con los libertarios en San Juan, si son capaces de crecer o en la provincia no tienen. Estamos en un proceso donde se está redefiniendo la política a nivel nacional y por supuesto se está redefiniendo también la política a nivel local. Bien, gracias Maxi. Veremos qué sucede en los próximos días y qué postura toman, sobre todo los actores políticos de aquí de la provincia. Ayer hablaba justamente con una intendenta y me decía, no, estoy un poco consternada con una intendenta del Partido Justicialista. Estoy un poco consternada con esta noticia, me dice, porque nunca esperé que fuera así.
Pero uno en retrospectiva, viendo todos los tweets que lanzaba Alberto Fernández, se daba cuenta que era un misógino. Un poco era la esperanza del peronismo en ese momento, por eso se llamó a votar. Grabois dijo, no era el mejor, pero lo mandamos a votar igual, no nos hagamos los boludos con eso. Así que veremos cómo se repiensa el peronismo y cómo se rearma ante esta situación que evidentemente va a ser usada políticamente más allá de la gravedad que tiene el hecho en sí, como es el maltrato hacia una mujer, ¿no? Exacto, es una situación intrínsecamente política, ¿no? La violencia es política, la violencia de género es política, el punto es qué papel comienza a jugar y si esto también nos da lugar a los ciudadanos a repensar de verdad sobre una temática tan compleja como esa. Lo que viene, vamos a ir viendo seguramente nuevos capítulos de esto y yo voy a traer cosas ricas para comentarlos acá. Listo, estamos en contacto entonces y estás más que invitado para volver. Gustazo. Bueno, ahí pasaba Maxi Aguiar y antes y después, desde el punto de vista político que va a sufrir la Argentina y aquí en San Juan... Bueno, no podía yo sin ser yo. Este punto de partida que tiene la posibilidad el justicialismo de renovarse y de verdaderamente plantear una renovación más allá de lo que ha sucedido con la lista aquí en la provincia.